y seguro que no te vas a arrepentir. Está Violeta Gil con nosotros, le damos la bienvenida porque efectivamente estos días han estado asignados no solamente por la conmemoración del nuevo aniversario de nuestra independencia, sino también por algunos actos que desde distintos espacios políticos se han evaluado, ¿no?, con miradas distintas y en muchos casos muy críticas. Es así como lo ha hecho Política Obrera, por eso queremos tener su palabra y también su análisis. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Mabel? Buenas tardes, gracias la invitación. Por acompañarnos. Bueno, contame cómo has vivido el desenlace de estos últimos días, finalmente esta polémica ley bases que se fue acotando, pero que tiene mucho para que los obreros, los trabajadores no se sientan tocados, alcanzados en sus derechos y en conquistas que ha sin duda llevado años y muchísimas luchas, ¿no? Sí. Mira, recién hacías referencia a la jornada del 9 de julio, efectivamente, un aniversario más de la independencia del pueblo argentino, históricamente, pero mira, yo creo que lo que menos celebró o reivindicó el gobierno nacional, Javier Milei y los gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz, que estuvo en Tucumán, que firmó el Pacto de Mayo, fue la independencia. Por el contrario, lo que firmaron en este Pacto de Mayo finalmente es la integración y el sometimiento de la Argentina a los intereses del gran capital, a los reclamos y las demandas del Fondo Monetario Internacional y particularmente a un reforzamiento del aparato represivo como tal, por eso la militarización que hemos visto el día posterior, el 9 de julio, un despliegue descomunal de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Buenos Aires, que no tiene otro propósito para Milei que exponerse públicamente como un gobierno que realinea a la Argentina en un escenario internacional de guerra con los intereses del imperialismo norteamericano, de la OTAN, del sionismo, que está llevando adelante una masacre brutal contra el pueblo de Palestina, que para los trabajadores no significa ninguna reivindicación, no hay ningún interés popular colocado en lo que se ha firmado en la ciudad de Tucumán el 9 de julio pasado. Y entonces ahí hay de alguna manera una confirmación, se ratifica la naturaleza política y social de la ley bases, que vos me consultabas. Bueno, la ley bases significa un retroceso histórico para los trabajadores fundamentalmente. Nosotros lo entendemos como un golpe histórico, porque entre otras cosas, la ley bases lo que establece es la judicialización y le da carácter de ilegal a cualquier acción de tipo sindical de los trabajadores. Hoy, por ejemplo, en el parque industrial tenemos a los ceramistas de medida de fuerza. Están de paro de 24 horas porque la patronal no actualiza salarios desde hace 6 meses. Se ha finalmente liberado las partes, ha habido conciliación obligatoria y los trabajadores están en una suerte de acampe en las puertas de la empresa, pero no pueden bloquear la puerta de la empresa porque, entre otras cosas, lo que señala la ley de bases es que eso es motivo de establecer una judicialización, pero además es motivo de despido contra los trabajadores, aunque esté el sindicato interviniendo. Cualquier acción sindical de los trabajadores en la Argentina por la defensa de lo más legítimo, como lo es el salario, es considerado un motivo de despido. Entonces, el golpe es brutal contra los derechos laborales. Sí, y es también muy contradictorio llamar algunos oficios o algunas profesiones de alguna manera como que son esenciales, pero al mismo tiempo prohibirles la posibilidad, ¿no?, de reivindicar sus propios derechos, ¿no?, que ha ocurrido mucho, ha ocurrido en el ámbito de la salud, bueno, con el periodismo ni hablar. Bueno, ahora quieren declarar de esencialidad la educación, justamente porque toman nota de que los trabajadores de la educación, por ser trabajadores fundamentales en el entramado social y por sus vasos comunicantes en la provincia de Salta, sin ir más lejos, cuando se colocan en el campo de la huelga, ganan simpatía del conjunto de los trabajadores. La declaración de la esencialidad de la educación es un golpe a la huelga de la docencia, a su autoconvocatoria, y acaba el dato fundamental. El pacto que se firmó en Tucumán establece como el punto fundamental la defensa de la propiedad privada, ¿sí?, la inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, es la propiedad privada del gran capital, de las corporaciones, de los grupos empresariales, de las patronales. No es la propiedad privada de los trabajadores, que es el salario, por ejemplo. Lo único que nos pertenece efectivamente a los trabajadores, más allá de nuestra fuerza de trabajo, que es lo que vendemos, es nuestro salario, que es lo que ganamos como el resultado de nuestro trabajo. Pero nuestro salario viene siendo confiscado
devaluado y ajustado de forma sistemática, es decir, violado en los términos de Milei, de manera permanente por este gobierno y por el anterior. Es decir, que cuando defienden la propiedad privada es de las patronales contra los trabajadores, porque ahora con estos elementos y con la ley bases, las patronales se van a escudar en que los trabajadores ya no nos podemos organizar sindicalmente, de que nuestros convenios colectivos ya no van a seguir existiendo y por ende están avanzando las suspensiones, los despidos. Sí. ¿Crees que eso, Violeta, también hace a la pasividad con la que se han dado estas últimas semanas? Porque más allá de los intentos, la resistencia, la gente movilizada ahí en las calles desde, no sé, desde fines de diciembre o quizás desde mediados de diciembre, al ver cómo empezaban a impactar estas medidas en su economía cotidiana, de todas maneras el gobierno ha avanzado, tiene, como vos decís, el acompañamiento prácticamente de todos los gobernadores, han firmado 18, pero bueno, es simbólico que no hayan estado los otros, un núcleo duro que evidentemente no condice con las acciones que Milei pretende llevar adelante. Pero bueno, más allá de eso, también las provincias tejen sus propias disputas, sus propias peleas, y uno ve, ¿no?, como ese desánimo, digamos, esa falta de organicidad por ahí. Mira, lo que está claro es que las direcciones sindicales, sin ir más lejos, la CGT, sí, ha dejado que progrese la ley bases, es decir, ha permitido este golpe histórico contra los derechos laborales, contra el derecho laboral. No es casual, porque en la negociación de la ley base finalmente el gobierno concedió a la casta de la burocracia sindical no tocar los aportes sindicales, es decir, que la estructura sindical sobre la que se montan los viejos burócratas que permitieron que prospere la ley bases no se tocó. El gobierno, que decía ir contra la casta y entre ella la burocracia, ha negociado con la burocracia y con la casta en todas las provincias. Entonces, una derrota para los trabajadores sin una lucha de por medio no solamente coloca a los trabajadores en una profunda deliberación, sino que además los lleva a romper definitivamente con esas direcciones que los han colocado en un cuadro de pasividad. No te quepa la menor duda, Mabel, porque el proceso de deliberación que se está desenvolviendo en este mismo momento, en los lugares de trabajo, en los hospitales, en las escuelas, en las grandes empresas, en la industria a nivel nacional, tenemos la UOM, las metalúrgicas, en procesos de crisis porque no se habilitan las paritarias, despidos en Asindar, en la siderurgia, en el SUTNA, en empresas tan grandes como FATE. Es decir, estamos hablando de los grandes sindicatos nacionales que hoy en día están colocando como advertencia al conjunto de los trabajadores que si prosperan los despidos y la regimentación allí, ¿qué nos queda a los trabajadores en las empresas más chicas? Aguas y gaseosas, las ceramistas. Es decir, hay un llamado de atención y esta profunda deliberación que se está desenvolviendo en el movimiento obrero tiene que determinar lo siguiente. Ante la situación de crisis, defensa de los puestos de trabajo, pero además el reparto de las horas de trabajo, porque la recesión que aplica el gobierno nacional es un argumento fundamental para las empresas para decir no podemos seguir produciendo, tenemos que mermar la producción. Sin embargo, estas empresas se han visto enormemente beneficiadas durante todo este periodo y de hecho tienen sus estacionamientos colmados de producción que van a ir a colocar al mercado, es decir, ellos tienen mucho resto. Tienen que abrirse los libros contables de las empresas, las que aducen tener crisis, tener que despedir trabajadores, tener que adelantarles las vacaciones. Queremos ver los libros contables y los números que han facturado durante todo este periodo. Que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario, que se garantice el salario igual al costo de la canasta familiar para el conjunto de los trabajadores, rechazar cualquier despido y convocar desde los lugares que hoy en día ya están en conflicto a una acción de lucha organizada y coordinada entre todos los trabajadores, porque esto no va a depender, y derrotar al gobierno no va a depender de la acción de la burocracia, que ya hemos visto en qué campo está colocada, y muchísimo menos de los gobernadores que se han entregado a esta política reaccionaria y antiobrera. Derrotar al gobierno de Javier Milei, derrotarlo definitivamente, acabar con este gobierno, va a depender de una acción de la propia clase obrera que se va a ir desarrollando y va a ir abriendo su propio canal. Ahora, Violeta, ¿hasta dónde la jugada que ha hecho el gobierno nacional no ha sido extorsiva también para los gobiernos provinciales, ¿no? Digo, más allá de que algunos hayan decidido acompañar de alguna forma, apoyar parcial o totalmente la ley bases y presentarse el día 8 de julio para la firma a primeras horas del 9 de julio en Tucumán. Bueno,
a ver, indudablemente, lo que se ha abierto es una negociación, porque el gobierno no cuenta con fuerzas políticas propias para llevar adelante ni la ley bases ni absolutamente nada. Sin embargo, los gobernadores han decidido, y particularmente Sáenz, se ha jugado desde el primer momento, vos recordarás, en el mes de enero, apenas asumido Milei, Sáenz ya se había reunido con sus funcionarios. Gustavo Sáenz ha sido uno de los primeros que abandonó el barco de Massa antes de que el cuerpo se enfríe y se colocó en la construcción de una suerte de unidad de los gobernadores del norte para garantizarle la gobernabilidad a Milei. Es decir, que fíjate qué contradictorio, porque Milei es un gobierno que plebiscitariamente, por los resultados electorales que tuvo, podría haber gobernado en absoluta soledad. Sin embargo, no contaba ni con los diputados, ni con los senadores, ni con los gobernadores. Contradictoriamente, no pudo hacer progresar absolutamente ninguna de sus leyes si no era sobre la base de sentarse a negociar con los que supuestamente iba a enfrentar y a derrotar, que eran la casta. Es decir, su mandato por el que la población lo votó a Milei, no solo no se lleva adelante, sino que ahora se está desenvolviendo la política contraria. Milei se ha institucionalizado y se vale para gobernar de los resortes del Estado que él dijo venir a destruir, porque no lo puede destruir en ese aspecto. Bueno, los trabajadores vamos tomando nota de esta situación, y ya no solamente contra Milei, sino fundamentalmente contra quienes están garantizando que Milei gobierne, que son los gobernadores. Muchísimas gracias, Violeta. A vos, muchas gracias por compartir con nosotros como siempre y por traernos el análisis de política obrera antes